¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Miss. ¿Cómo están? Buenas noches, Miss. Buenas noches, profesora. ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, vamos a esperar un momentito más para que puedan ingresar sus compañeros y tomar asistencia, ¿ya? A ver, un poco para poder recordar, nosotros estábamos trabajando lo que era la terminología. Ya hemos finalizado con ese tema, inclusive ya se le dejó la actividad para que ustedes puedan subirla a lo que es el Classroom, ¿no? Por favor, los que faltan, no se olviden, únanse al Classroom para que puedan presentar sus actividades y no se atrasen en ello, ¿no? Una vez que ya mm, que vence el plazo de la entrega, que va a ser el día viernes, ese día voy a empezar a revisar todos los trabajos, ¿ya? Y automáticamente también se les hace la devolución de sus notas para que puedan visualizar y así ver cómo van en el avance del curso. Muy bien, entonces ahora sí, comencemos. Hoy día estamos... Hoy día estamos 26. A ver, Agurto Atero, Presente, Miss. Buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. Alipio Leca, Amezquita Valdivia, Apasa Uribe. Buenas noches, profesora. Presente. Buenas noches, profesora, presente. Bien, Arellán Chávez, Miss, buenas noches. Profesora, disculpe. sí, dime, Flora Apasa. pasa presente. Sí, 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 ya pasa, sí te tomé en cuenta, sino que estaba tratando de escuchar quién era, pero no entendí nada. Muy bien, Arellán, Miss, ¿me escucha o es mi internet? no, sí te escucho, hija, tu compañera es que de repente tiene problemas con su internet. Ya, a ver, hija, yo te recomiendo, te escuchamos entrecortado, entonces de repente tu internet es el que está fallando. Escríbeme por el chat para yo poder ver quién eres, porque no puedo visualizar. Ya, muy bien, Alipio. Ya te voy a tomar en cuenta tu asistencia. Vamos, seguimos. Asenjo Hernández, Miss, buenas noches. Presente. ¿cómo estás? Asto Fernández, Mi buenas noches, presente. muy bien. Asto Panuera, Balboa, Quisperima, Benítez Carvajal, Buenas noches, Miss presente. ¿cómo estás? Burgos, Palacios, Buenas Castillo. noches, Miss. Ah, ok, Burgos, muy bien. Castillo Méndez, Coica Contreras,
Chávez Alvarado, Dagua Díaz, del Águila Montalvo, Díaz Lozano, Mía de los días. Díaz Emérita. Díaz Lozano Natalie, Gómez Quinto. Presente, Miss. ¿Y ahora quién me habrá contestado? ¿Cuál de las Díaz me contestó? A ver. Díaz Lozano, presente, Miss. Ya, Natalie. Muy bien, Natalie. Gómez Sí, Miss, Quinto. Natalie. Muy bien. Gómez Quinto. González Quispe. Guisado Sicha. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Heredia Bautista. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Infante Jara. Marquina Calle. Presente, Miss. Buenas noches, Infante. Muy bien. Infante. Marquina Calle. Marrero Silva. Presente, Miss. Muy bien. Del Águila. Ya, muy bien, del Águila. Ahora sí recibí tu mensaje. Montalbán Acuña. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Montalbán Ramírez. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien. Mozombite Tamaní. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Obregón. Ochavano. Pariacurí. Pérez Caicho. Quispe Curo. Rivas Sandoval. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Rivera Ambrosio. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Rodas Román. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Rojas Naupay. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Rojas Ortiz. Rojas Vargas. Santillán Camaña. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Silva Guillén. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Taracaya Checa. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Tejada Espinosa. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Tello Acuña. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Tomairo Flores. Tomairo Flores. Ya, muy bien. Torres Ataipoma. Vallejo Gordillo. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Vargas Prado. Velázquez Valdés. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Vidango Pasa. Buenas, presente. Listo. Seguier. Quispe Guamaní. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. A ver, levanten la mano, por favor, los que faltan en la asistencia. Ya, muy bien. A Mezquita. Sí, profesora, buenas noches. Responde muy tarde, creo. A ver, ¿quién más? Lourdes Guamán de la Cruz. Sí, Asto, sí te escuché. Ajá. ¿Tú recién ingresas, hija, esta semana?
Guamán de la Cruz. No, sí ingresa, sino que mi internet es muy bajo, Miss. Y como estoy en el pueblito, llueve, y a veces nos cortan la luz, y a veces tenemos luz, a veces no. Y tengo que estar con motor todavía casi a las 7 de la noche, todavía el motor lo prenden, y por ese motivo. Ya, es que sabes por qué te digo, porque no te encuentro en mi lista. Por eso te digo si habías entrado anteriormente a mi clase. Sí, entré, pero la asistencia creo que no me llamó. No, es que No estoy como, en su lista. no estás, no. Es que como yo tomo en cuenta los que han ingresado del primer día y así voy llamando. Ya, Guamán de la Cruz Lourdes, ¿verdad? El, sí, el primer día sí he entrado también. Ujú. Ya, muy bien. A ver, Profesora, Ya, señorita. un ratito, a ver, hija, disculpa. Castillo, ya, el Castillo, ya tomé tu asistencia. Muy bien. Sí, dime, ¿alguien tiene Gracias. alguna pregunta? profesora, Livia me acaba de decirle que le dé permiso. Livia Tomairo Flores, por favor. Va a entrar un poquito tarde, está llegando de su trabajo. Ya, muy bien. Listo. ¿Alguien más que falte, por Ya, favor? gracias, Miss. Ah, ya. Rojas Rojas Vargas. Vargas, Miss. Muy bien, Buenas Rojas. noches. ¿Cómo estás? ¿Alguien más, por favor? Ya, listo. Ahora sí. Vamos a comenzar. El tema que vamos a tratar el día de hoy viene a ser educación para la salud. Está relacionado con lo que son técnicas educativas en salud. Por supuesto que sí. Está muy relacionado, muy vinculado a este tema. Porque si nosotros no sabemos educar a la población, no sabemos cómo llegar a ellos, entonces se nos va a hacer muy difícil internalizar, se nos va a hacer muy difícil aplicar las técnicas de educación, ¿ya? Entonces, como yo les dije en las anteriores clases, siempre tenemos que aprender, ¿no? Yo sé que ustedes se están preparando para ser personal de salud, para lo que es específicamente la rama de enfermería, pero en enfermería utilizamos bastante la comunicación, ¿no? Tenemos que aprender a desenvolvernos, tenemos que aprender a interactuar con las personas constantemente, porque eso es parte de nuestro trabajo, eso es parte de nuestra formación profesional. Educar constantemente. Si bien es cierto, nosotros no tenemos las estrategias o no tenemos las técnicas que podría utilizar un docente, que son muy diferentes porque ellos se especializan en lo que es pedagogía, pero nosotros también aplicamos lo que es la parte educativa. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que educar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos interactuar de manera efectiva con la población? A ver, vamos a ver. Primero, como una parte introductoria, tenemos que saber diferenciar estos tres términos, estos tres conceptos. El concepto de lo que es individuo, lo que es familia y lo que es comunidad. Ojo, no con la finalidad de aprendernos de memoria estos términos, sino con la finalidad de saber en qué momento de nuestra profesión vamos a interactuar con cada uno de ellos, cuándo es conveniente, ¿no? Por ejemplo, primero, empecemos con el término individuo. ¿Qué significa individuo? Es un ser autónomo que se define por su capacidad racional y su fuerza de voluntad. Estos factores definen, caracterizan a una persona, a un ser humano. Sí, cada uno de nosotros somos individuos autónomos
¿Quién me podría dar la definición, una definición sencilla de lo que es autónomo? ¿Qué significa ser autónomo? ¿Ustedes son autónomos? Buenas noches, profesora. Individual, o sea, ser dependientes uno mismo. Ya, muy bien, Asto. A ver, ¿quién más? Ya, a ver, Quispe Guamaní, dime. Sí, Miss, buenas noches. Igual, ¿no? Ser autónomo, ser uno mismo, ser con la familia, ser uno mismo con la familia individualmente como persona misma. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué significa ser autónomo? En este caso, autónomo significa saber tomar sus propias decisiones, ¿ya? Tomar sus propias decisiones. En este caso, nosotros nos hacemos responsables también por las cosas que nosotros decidimos, ¿ya? Nosotros tomamos una decisión y tenemos que afrontar las consecuencias. Eso define como un ser autónomo, ¿no? Que tiene capacidad racional, o sea que nosotros tenemos la ventaja, a diferencia de los otros seres vivos, que razonamos. Supuestamente, la definición nos dice, analizamos la situación y recién ahí nosotros podemos también tomar una mejor decisión, pero a veces en nosotros prima o en nosotros a veces también domina lo que viene a ser nuestro interior primitivo, ser impulsivo, ¿no? Y eso nos estamos dando cuenta últimamente que la mayoría de personas está tan afectada psicológicamente que no tienen un control de sus acciones, sino que actúan de manera impulsiva haciendo daño a otras personas, ¿no? Entonces, por eso les digo que en lo que es la teoría, supuestamente tenemos una capacidad racional, ¿no? La capacidad racional nos permite a nosotros evolucionar, ser mejor cada día, no retroceder, ¿no? Pero pues como individuos, si no logramos este progreso, ¿qué podemos pedir de nuestra sociedad, ¿no? Se supone que también debemos tener fuerza de voluntad. ¿Por qué es importante la fuerza de voluntad? Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad, yo debo tener fuerza de voluntad para poder mejorar. Si yo tengo diabetes, si tengo hipertensión y a mí me están dando recomendaciones para poder evitar que esta enfermedad se complique, entonces debo tener fuerza de voluntad. Yo sé que dentro de esas recomendaciones hay cosas que no me van a gustar, que no las quiero tomar en cuenta, como por ejemplo, tengo que cambiar mi forma de alimentación, tengo que hacer ejercicio, tengo que cambiar mis hábitos de descanso. Y entonces hay cosas, como les digo, que no nos gustan, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, tampoco va a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud, ¿no? Entonces, todo eso engloba, todo eso caracteriza al individuo. Ahora, analicemos, ¿verdaderamente estoy siendo autónomo o me estoy dejando llevar por las decisiones de los demás? Solamente soy uno más del rebaño. O tengo esa capacidad racional para poder tener empatía, inteligencia emocional, ser capaz de analizar las situaciones y tomar la mejor decisión. ¿Tengo fuerza de voluntad? Entonces, nosotros mismos, para poder cambiar al resto, tenemos que analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Después, el segundo concepto viene a ser familia. Familia viene a ser un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco consanguíneo. No solamente eso, puede ser también
por matrimonio, puede ser un vínculo amical, o sea, de amigos, ¿no? O inclusive también se incluye lo que es la adopción. Ojo, no necesariamente una familia se considera aquella que tiene vínculos de sangre, no. También se puede considerar a otro grupo de personas como familia. A ver, ustedes que están llevando salud comunitaria, me gustaría saber que escriban en el chat los tipos de familia que ustedes conocen. A ver, me gustaría que participen. ¿Qué tipos de familia conocen? Porque existen muchas variedades de familia, ¿no? Y dentro de cada una de ellas tiene una característica, ¿no? A ver, escríbanlo por el chat para que no estén abriendo su audio y para considerar su participación, ¿ya? Listo. Mientras ustedes participan, entonces, por ejemplo, en el caso de la familia es importante, muy bien, muy bien, muy bien, ajá, listo, muy bien, Roja, muy bien, Quispe. A ver, en este caso tenemos que considerar que la familia tiene una participación importante en la salud de nuestro paciente, de nuestro individuo. ¿Va a afectar, va a influir? Claro que sí, ¿no? Influye muchísimo. Si la familia o las personas con las que vive una persona no lo apoyan, no lo ayudan, entonces se va a ver afectado principalmente en lo que es la salud, ¿no? A ver. Ujú. Ujú. Ya, muy bien. A ver, vamos a leer las participaciones de sus compañeros que me han mencionado. A ver, listo. A ver, su compañera, por ejemplo, Rojas, ha mencionado a la familia monoparental. Muy bien. La familia monoparental viene a ser aquella, mono significa uno, ¿no? O sea, aquella familia que está conformada por un solo padre, ya sea el papá o ya sea la mamá. Sí, hay casos. Normalmente estamos acostumbrados a ver a madres solteras, pero también hay padres solteros, ¿ah? Ojo. Ya, familia global. ¿A qué familia global? Bueno, ahora a veces hay nuevas definiciones. Familia nuclear. Muy bien, Injante. Eso de familia nuclear significa básicamente los padres y los hijos. También ha mencionado la familia monoparental. Rojas Vargas, familia biparental. Del Águila Montalvo, familia homoparental. ¿Qué es la familia homoparental? ¿Cuál viene a ser la familia homoparental? A ver, Dos Aston. padres o madres homosexuales, Miss. Ah, ya, muy bien. Claro, homoparental, muy bien. Pero aquí todavía en el Perú, quizá en otros países sí, ¿no? Está permitido, por ejemplo, la adopción dos personas del mismo sexo, del mismo género, ¿no? Pero aquí en el Perú todavía no está aprobado eso, ¿no? Muy bien, lo que es la familia adoptiva, la familia Dink. Castillo, a ver, Castillo, explícame. ¿O te has equivocado al momento de digitar? A ver, Castillo. ¿O alguien que me explique? A ver. Pero profesora familia ni no escucha. Sí, familia Dink, que me han escrito por ahí así. ¿Qué significa eso?
Son familias, dice, con doble ingreso, pero sin hijos. Ah, ya, 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 muy bien. Ah, ya. Imagino que trabajan ambos, pero Ajá. no desean tener hijos. No desean tener hijos. Sí, y hay muchas parejas en la actualidad que prefieren, por ejemplo, tener mascotas, ¿no? Y que, bueno, en este caso son, ah, ya, ese es el término seguramente en inglés. Muy bien. Ujú. También me ha escrito lo que es la familia Lat. ¿Qué es la familia Lat? El que no tiene compañía de una pareja, dice. A ver. Ah, ya, mira, sí, tienes razón. Por ejemplo, miren cómo hay nuevos términos, ¿no? A las comunes que nosotros conocemos. El modelo o la familia LAT, para que todos conozcan, viene a ser aquella en donde deciden, pues, formar una pareja en sí, ¿no? Pero cada uno vive en casas diferentes, o sea, no llegan a vivir en casas bajo el mismo techo, ¿no? Miren qué interesante. Y la familia acogida, que muy bien. La familia biparental con hijo, familia, ya. Muy bien, Asto, Panuera, Rodas Román, familia extensa, muy bien, la familia extensa viene a ser aquella en donde se incluye, por ejemplo, a los abuelos. Ujú. Familia nuclear, familia extensa, familia monoparental, muy bien, Asto Fernández, muy bien, Rodas Román, Tomairo Flores, familia nuclear, Obregón Peralta, familia parental, parental, ya, a Mezquita, familia extensa, familia monoparental, adoptiva, homoparental, reconstruida. ¿Qué cosa viene a ser reconstituida? ¿No? Nosotros lo conocemos como reconstituida. La familia reconstituida. La que están reconstituidos con padre y madre completos, están hijos, abuelos. No, 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 esa es extensa. Profesora, la familia Con una pareja reconstituida. anterior que tenga su hijo. Exacto. Ujú. Claro, o sea que una pareja decide juntarse y cada uno de ellos tiene sus propios hijos, ¿no? Y forman una familia. Muy bien, una familia reconstituida, familia troncal o múltiple, adoptiva, extensa, familia sin hijos, homoparental, transnacional, multigeneracional, adoptiva, biparental, familia extensa, familia reconstituida, monoparental, homoparental extensa, ya, muy bien, ajá, familia extensa, tradicional, adoptiva, muy bien, familia adoptiva, muy bien, adoptiva, adoptiva. Ujú. Ya está, muy bien, listo. Ahora sí, muchas gracias por su participación. Entonces, en todos los tipos de familia que nosotros podemos encontrar, siempre va a influir, va a haber una influencia. Eso es lo que yo quiero destacar, ¿no? Quiero que ustedes se den cuenta. Ustedes cómo son, a ver, analicemos cada uno de nosotros cómo somos en nuestra familia. La mayoría de ustedes ya son de repente padres de familia, son madres de familia, entonces, ¿cómo, como padre, cómo puede influenciar? Definitivamente como padres influenciamos muchísimo en nuestros hijos y también si vivimos con los abuelos, por ejemplo, ¿hay una influencia en la crianza, por ejemplo, de los hijos? Claro que sí, los abuelos intervienen en la crianza de los hijos, ¿no? A veces inclusive hay roces, entonces, para ello como siempre hay una influencia, en este caso específico de lo que es la salud, nosotros no solamente tenemos que tratar con la persona como una unidad, valga la redundancia, ¿no?
como si estuviera solo en el mundo, no, como si fuera muy aparte de su familia. Claro que tenemos que tratar con él, pero también tenemos que enfocarnos en su familia para que todos también cambien sus estilos de vida, para que mejoren cada día más sus hábitos y así eviten enfermarse. ¿Ya? Porque como vuelvo a repetir, la familia influye muchísimo en el aspecto de la salud. Imagínense, una persona que tiene diabetes y que no puede comer, por ejemplo, fritura, no puede comer muchos carbohidratos, no puede comer muchos dulces, ¿no? Porque si no, automáticamente la azúcar se le sube. Y que sea, por ejemplo, alguna actividad, algún cumpleaños. Y de repente la familia compra gaseosa, compra torta, compra dulces, cocina, por ejemplo, un almuerzo bastante opíparo, ¿no? ¿Ustedes no creen que esa persona que esté enferma no se va a sentir mal? Se va a sentir un poco desplazado porque él no va a poder participar, ¿no es cierto? Definitivamente. Entonces, esto va a afectar bastante a la salud de la persona, la familia. La familia tiene que estar en la misma sintonía que el paciente. Y muchos, y hemos tenido casos en donde dicen, bueno, pues si él se ha enfermado es porque ha querido, ¿no? Ya es su responsabilidad, nosotros qué tenemos que ver. No, como familia, las decisiones se tienen que tomar en conjunto también, ¿no? Listo. La comunidad. La comunidad viene a ser la agrupación de individuos que conservan su autonomía, pero interactúan de forma dinámica y compleja. Nosotros interactuamos con todas las personas que viven en el mismo lugar, en la misma zona donde nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes viven de repente una urbanización, si ustedes viven en lo que viene a ser una, un, un centro poblado, ¿no? Todas las personas que se encuentran en su entorno interactúan de cierta forma, tienen características similares, tienen ciertos valores, tienen ciertas costumbres que los distinguen, ¿no? Entonces, eso viene a ser comunidad. No significa que todos vamos a pensar igual, no significa que todos vamos a hacer igual todas las cosas. No somos como robots, ¿no? Cada uno tiene su forma de vivir, pero siempre hay algo que los va a destacar, que los va a asemejar a los demás, ¿ya? Muy bien. Si no, imagínense cómo sería en una comunidad o en una zona o en un lugar determinado que todas las personas piensen distante o abismalmente diferente, todos los conflictos que se generarían, ¿no? Y sí existen casos, por ejemplo, personas que viven al costado de otras que son muy conflictivas y que son pues inclusive hasta agresivas, ¿no? Sí, nos ha tocado en algún momento, que cuando se ponen de acuerdo, la misma población se pone de acuerdo en algo y esa persona por llevar la contraria dice no o muestra su negativa, ¿no? Listo, entonces hay que considerar, ¿la comunidad también influye? Por supuesto que sí, influye de todas maneras, tanto en lo que es el individuo, en la familia, ¿ya? Ahora sí, empecemos por definir el término salud. ¿Qué cosa significa salud? Salud viene a ser un término que se ha definido a través de los años de manera diferente. Al principio, salud era simplemente estar sano, ¿no? Pero esta definición no era suficiente, no es suficiente. ¿Salud es estar sano? No, es algo más. Entonces, a raíz de eso, la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
definió lo que es salud como, al principio, la ausencia de enfermedad, pero se dieron cuenta que aún así esta explicación como que le faltaba algo, ¿no? Como que simplemente no es carecer o no estar enfermo, no, tenemos que profundizar más. Entonces cambió a una nueva definición. La salud es el estado de bienestar físico, mental y social. Básicamente en 3 aspectos. No solamente pensemos que si mi cuerpo, si mis órganos, si mis sistemas funcionan bien, ya estoy bien. No, hay personas completamente sanas físicamente, pero que tienen trastornos psicológicos. Eso no te lo van a decir. Nadie anda en la calle con un cartel pegado en la frente, tengo problemas psicológicos. ¿No es cierto? Y ojo, tener ciertos problemas psicológicos tampoco es un delito, a menos que perjudiques a otra persona o te perjudiques tú, te autolesiones, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que debido a lo que es el COVID, ya sea por el encierro, ya sea por la cuarentena, ya sea por la economía, ya sea por la pérdida de trabajo, ya sea por la pérdida de familiares y de amigos, nos hemos visto afectados psicológicamente y de manera severa, ¿no? Entonces, esta parte nosotros debemos tomarle una debida importancia a la parte mental o psicológica. Porque si bien es cierto, mi cuerpo funciona bien, digiero bien las comidas, elimino la adecuada cantidad de orina, elimino las deposiciones, puedo respirar, muy bien, perfecto. Memorizo, tengo ideas, perfecto, mi sistema neurológico trabaja perfectamente. Pero, ¿qué pasa cuando ya no estoy en actividad y estoy solo? Ya tengo que descansar. Entonces, me pongo a analizar si verdaderamente estoy haciendo bien. O sea, hay personas que cuando están solas, más se ponen pensativas, más se ponen tristes, ¿no? Se ponen muy tristes, se ponen depresivas, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que ya les está afectando la parte psicológica. Y como le vuelvo a repetir, eso no es delito. Muchas personas han tenido como consecuencia la afección psicológica, como por ejemplo ataques de pánico, ansiedad. Lo único que nosotros tenemos que hacer es pedir ayuda, pedir la ayuda necesaria. Necesito ir a un médico, necesito ir a un psicólogo para que me aconseje, para que me guíe cómo voy a continuar. Porque si esto se agrava, ahí sí se va a ver las consecuencias en la parte física, ¿ya? Entonces es muy importante la salud mental. Y se los digo de verdad, muy, muy importante. Ahora vemos tantos casos de suicidio, tantas personas, por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto ese último caso que ha pasado de esa jovencita, de esa niña, porque es una niña de 12 años que ha caído del 4.º piso del colegio, ¿no? Y que lamentablemente le estaban haciendo bullying. O sea, cómo afectó tanto a su vida diaria que ha sucedido este tipo de cosas, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar lo que es la parte psicológica? ¿Cómo se puede ver afectada una persona? No podemos juzgar a una persona por los actos que hace. Por ejemplo, el caso de esa joven que simuló un embarazo también, ¿no?
Entonces, en su mente, o sea, en su psique, en su mentalidad, ¿no? Ella estaba embarazada, ella quería, o sea, es difícil tratar de entender por qué lo hizo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Quería de repente que su pareja se quede con ella, que no quería, o si estuvo embarazada en un principio y no quiso dar a conocer que había perdido al bebé porque pensaba que la iban a dejar sola, que la iban a rechazar, tantas cosas, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿cómo puede afectar la parte mental a todo mi entorno? ¿No? Cuando no se pide ayuda, cuando no se actúa a tiempo, ¿ya? Entonces, eso es en la parte mental. Y también la parte social, cómo interactuamos con los demás, ¿no? Si yo soy empático, ¿qué significa empatía? ¿Qué significa ser empático? Cuando una persona, muy buenas Ponerse en el noches, lugar. cuando una persona es amable, o sea, quiere todo No te por pones en el igual. lugar de la otra persona, profesora. Claro, cuando una persona es amable, cuando una persona trata de entender a otra por la situación que está pasando, ¿no? Como se dice comúnmente, ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Qué pasaría si a mí me sucediera eso? ¿No? Eso es ser empático. Otra de de lo que son las técnicas sociales que nosotros tenemos es ser asertivos. ¿Qué significa ser asertivo? ¿Qué es la asertividad? Y a veces fallamos en eso, no somos asertivos. Nos dejamos llevar mm, por nuestros impulsos primitivos, ¿no? Muchas veces. Asertivo o la asertividad viene a ser cuando una persona es justa, pero antes de decidir, primero analiza la situación, ¿no? Eso significa ser asertivo, ¿ya? Y sobre todo tener inteligencia emocional, ¿ya? Inteligencia emocional. Eso es muy importante. A ver, les digo un poquito. Sí, dime, Calle. Marquina, perdón, Marquina. Ujú. Dime, hija. ¿Tienes algo que aportar, Marquina? No, mi, solo que le había levantado la mano. Ah, ya, ok, muy bien. Sí, Listo. mis, disculpe. No tienes por qué. Em, yo pensé que nos ibas a comentar algo. Está bien. Bueno, entonces lo que les decía, ¿qué significa tener inteligencia emocional? Ojo, hay un autor que nos dice que todos los seres humanos tenemos prácticamente, o sea, es una metáfora, ¿no? Que nosotros tenemos tres cerebros. Un cerebro que viene a ser el cerebro primitivo, que se le conoce como el cerebro reptiliano. ¿Qué nos dice el cerebro reptiliano? ¿O cómo actúa el reptil? Por ejemplo, imagínense un cocodrilo. Un cocodrilo, tú te acercas con intención. Salvajemente nos atacan. Exacto. Reacciona de Agresivo, manera Miss. salvaje, agresivo. Entonces, nosotros tenemos también parte de cerebro reptiliano, porque a veces de repente estamos de mal humor, estamos cansados, agotados, y viene nuestro hijo o viene otra persona y nos dice algo y nosotros ¡guau! Reaccionamos, gritamos, peleamos, somos fosforitos, ¿no? Nos dejamos llevar por nuestros impulsos, a eso se le llama impulsos primitivos, ¿no? O sea, reaccionar de frente, ¿no? Después dice que tenemos otro cerebro que es el que actúa como intermediario entre el cerebro primitivo y el cerebro pensante. Y, o sea, una parte intermedia. Y tenemos un cerebro pensante, el que, el que se encarga, el neocórtex, así se llama, el neocórtex, es el que se encarga de liberar nuestra inteligencia emocional. ¿Qué significa eso?
Primero pienso las cosas antes de actuar. Analizo. Y eso me va a permitir a mí tener un mejor enfoque para poder solucionar, llegar a una solución. Si, por ejemplo, a ver, ustedes van de repente a un lugar, a un restaurante a comer, justo se han esmerado, porque ahora como está todo caro, es bien difícil, ¿no? Irse y darse un gusto. Ya, bueno, a ver, imagínense que logran juntar y llevar a toda su familia para que coman en un restaurante. Y justo cuando ya se sientan a la mesa, les ponen los cubiertos, los platos, los vasos y encuentran que los vasos están sucios. ¿De qué manera podemos reaccionar? Si nos dejamos llevar por nuestro cerebro primitivo, obviamente nos vamos a molestar, vamos a indignarnos, vamos a buscar pelea, que por qué así, cómo van los vasos todos sucios, qué cosa, ustedes qué piensan, que yo no voy a pagar mi dinero, acá yo he venido a consumir. Eso de esa manera nos haría reaccionar nuestro cerebro primitivo, ¿no? Y en el caso del neocórtex, el que se encarga de la inteligencia emocional, bueno, pues entonces de repente no ha sido culpa de la persona que nos ha traído los cubiertos, los vasos, de repente ha sido culpa del que está en cocina, del que está lavando los servicios, ¿no? Entonces a veces no enfocamos nuestra cólera hacia las personas que no lo merecen, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando ustedes ya lleven a cabo su vida profesional, se van a encontrar con muchas personas que nos pueden tratar de esa manera, ¿no? Que pueden reaccionar así. Y nosotros no podemos reaccionar de la misma forma. O sea, hacer una competencia de quién grita más. No puede ser, ¿no? Nosotros tenemos que comportarnos de una manera alturada. Tenemos que enseñar, y siempre se los voy a decir, hay que enseñar a la gente a ser gente. Si ellos no saben, pues yo le voy a enseñar con el ejemplo. ¿Cómo dices, Obregón? Ser pacientes también, Miss. Ser pacientes, claro, pero ojo, el ser pacientes, el ser empáticos, comprensivos, el ser asertivos, no significa que también yo me voy a dejar atropellar. Ojo, eso tampoco lo puedo permitir, porque las personas me pueden ver de repente muy tranquila, de repente muy asequible, muy amable, muy acomedido y todo, pero eso no significa pues que me van a venir todo el tiempo a querer que haga lo que ellos se les dé la gana, ¿no? Si no está dentro de lo permitido. Entonces ahí también me tengo que hacer respetar, pues, ¿no? No gritando, pero siempre poniendo los límites. Porque a veces las familias de los pacientes también quieren venir a avasallarnos, quieren venir a atropellarnos, y eso no es así. Y no es que uno se porte malcriado, sino que a veces a algunas personas no les gusta que les digan sus verdades, ¿no? Por ejemplo, les cuento un caso de un paciente adulto mayor que al principio ingresó por emergencia solo, ¿no? Ingresó solo, estaba en hospitalización y nadie lo venía a ver al pobre ancianito. Ya ahí se le atendía como nosotros podíamos, dentro de nuestras posibilidades también. Se le atendía, se le aseaba, pero como nadie venía a dejarle ropa, necesitaba pañales, necesitaba materiales, obviamente había que también, por humanidad, como se dice, había que darle, ¿no? Había que cambiarlos. ¿Cómo lo vamos a dejar abandonado también? Entonces, de un momento a otro llegó su familia y a visitarlo. Y bueno, él estaba contento, ¿no? Y empezó un poco a recuperarse, pero todavía tenía que mantenerse en el hospital durante un tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? Que el paciente tenía que controlarse o estaba con sonda
sonda vesical, y a ellos hay que controlarles la orina, se les llena la bolsa, ¿no? Donde se recolecta la orina, se llena y hay que ir a vaciarle esa bolsa. Pero a veces estamos también tan saturados de pacientes que a veces no nos da tiempo. No es que no lo vamos a hacer, sí se va a hacer, sino que hay que tener, los familiares también deben tener paciencia. Vino uno de los familiares y dijo, señorita, ya mi papá o mi paciente está con la bolsa llena. Ya, señor, sí, ahorita le vamos a... Pero a veces también hay que ver que hay emergencias, ¿no? Entonces vino otro y dijo, a mi papá, y entonces, sí, señor, sí vamos a ir. Ya después la tercera vez vino, ya, ¿ustedes qué creen? O sea, exigiendo. Los primeros días que ellos no habían ni siquiera se habían preocupado por el Señor, nos exigían a nosotros, ¿no? Entonces, imagínense, eso no es comportarse adecuadamente dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Por eso les digo, la salud tiene principalmente estos tres aspectos: la parte física, la parte mental o psicológica o emocional, como lo quieran llamar, y también la parte social, ¿no? Porque nosotros no vivimos aislados, no vivimos solos en el mundo. También tenemos que considerar que hay otras personas que nos rodean y que se ven afectadas por las cosas que nosotros hacemos, ¿ya? La salud y la enfermedad son parte integral de la vida, eso es indiscutible. Si no estamos sanos, estamos enfermos, y si no estamos enfermos, estamos sanos, ¿no? Es un círculo vicioso, es algo constante que siempre se va a dar, ¿no? Es parte del proceso biológico. Desde el momento en que estamos en el vientre materno, siempre va a ser algo dinámico, va a ser algo cambiante, constante. Y eso se va a dar también a consecuencia de los factores que se encuentran en nuestro entorno. Por ejemplo, vamos a ver qué factores tenemos a nuestro alrededor. El clima. Si estamos en época de invierno, ¿qué enfermedades son más probables que nos puedan dar? Gripe. La gripe, Miss. Ajá, bronquitis, neumonía, resfríos, ¿no? Gripe, como dicen ustedes, ¿no? O sea, todas las enfermedades respiratorias. Muy bien. Si estoy en época de calor, de verano, ¿qué enfermedades podrían ser más frecuentes? Sarpullidos, ¿mi? Ya, enfermedades de la piel, muy bien. Otra, Alergia, Miss. También dolor de alergias. cabeza, Miss. Ya, dolor de cabeza, ¿por qué es? Muy bien, Por Guisado. mucho calor, Miss. Por mucho Sí, calor, Miss. ¿por qué duele la cabeza? Por deshidratación. Muy bien, claro. Cuando una persona de repente está expuesto a mucho calor y no, de repente no y rehidrata, no toma agua, le va a empezar a doler la cabeza, ¿no? Va a tener muchas cefaleas. Eso es un signo de deshidratación. Muy bien, claro. ¿Qué otra cosa? Los alimentos también se deterioran muy rápido. Por lo tanto, tenemos más predisposición también a las enfermedades digestivas. Profesora, también el dolor del ojo, parte del ojo. Cuando tienen infecciones a la vista. No, con el calor también, no sé. Conjuntivitis también, pues. Ah, ya, claro, pues, ¿no? Bueno, no, ¿en qué zona vives tú, ay, ¿quién me estaba hablando? Ah, Rivas. ¿En qué Sí, zona vives tú, Rivas? yo estoy acá en Distrito Megantonio, provincia de la Convención de Cusco. Ah, ya. Ah, ya ves. Entonces, por ejemplo, ya ven, hay cosas que de repente yo no conozco, ¿no? Dependiendo del lugar en donde ustedes se encuentren, a veces ustedes pueden tener diferentes manifestaciones o diferentes síntomas a las que nosotros podemos presentar, ¿no? En las diferentes regiones es diferente y es bueno aprender, ¿no? Muy bien. Entonces, como les digo, el ambiente, todo lo que me rodea puede afectarme. Por ejemplo, ya hemos hecho el ejemplo del clima. Otra cosa, a ver,
¿qué otra cosa puede afectar nuestra salud? Si, por ejemplo, nosotros tenemos animales domésticos, ¿qué tipo de enfermedades pueden aparecer si no los cuidamos adecuadamente? Con el pelo del gato, Miss, por ejemplo, los bichos. Ya, muy bien. ¿Podemos respirar esos pelos del gato? Sí. ¿Podemos de repente adquirir parásitos? Por supuesto. Alergias. Alergia. Alergias, muy Pulga, bien. pulguita. Ajá, por la picadura de las pulgas, claro. Inclusive hasta las aves. Las aves tienen esas pulguillas, ¿no? Son más chiquititas. Y, por Las ejemplo, chichiguas que Los le perros, los gatos tienen mis. exacto, ajá, como en las chichiguas que dicen, claro. Sí, y esos se prenden a la piel como si hasta parecen lunares, ¿no? Sí, y eso puede producir reacciones alérgicas en las personas, ¿no? Ujú. Sí, muy bien. Entonces, ya ven, se dan cuenta que todo lo que a mí me rodea me puede afectar. Claro que sí. Pero yo tengo que procurar que esos factores externos sean lo más saludable posible. Si, por ejemplo, yo no tengo agua ni desagüe, ¿me puede afectar? Sí, me puede afectar, pero yo tengo que mejorar, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a lo que es educación. ¿Qué cosa viene a ser educación? Educación viene a ser un proceso evolutivo y está comprobado que es algo evolutivo. ¿Por qué? Desde que ustedes han estado en el vientre materno, nosotros hemos aprendido. Y eso está 100% comprobado científicamente. No es desde el momento en que nacemos, no. Desde el momento en que ya tenemos 2 meses aproximadamente, se ha comprobado que los seres humanos interactuamos. ¿Con quiénes, quién es la primera persona con la que interactuamos? La mamá. La mamá. Exacto, con nuestra mamá, ¿no es cierto? Si nuestra mamá nos ha conversado cuando ha estado embarazada, nos ha hablado, nos ha conversado, nos ha hecho cariño, porque, ojo, eso no se da solamente en los embarazos deseados. También una mamá así de repente, como se dice, ¿no? Como decimos nosotros, ya se embarazó de chiripazo, ¿no? Entonces también quiere a sus hijos, quiere a su bebé y le hace cariño, lo estimula, hace una variedad de actividades para estimular a ese niño, ¿no? Entonces ese niño ya está aprendiendo, ya está evolucionando, se está educando. Y miren, tanto así que se ha comprobado, por ejemplo, cuando la mamá cocina, cuando está gestando, ¿no? Cuando la mamá cocina y está haciendo el aderezo, el niño dentro del vientre materno saborea, o sea, como está con lo que es el líquido amniótico, está rodeado de agua, de líquido, el sabor la mamá adquiere por medio del olfato, pero eso al final, ese sabor va a llegar al feto, al bebé, a través de la placenta y a través del cordón umbilical. Entonces el niño va a empezar a saborear y a tragar líquido amniótico, ¿no? Es que como es algo limpio, el niño se lo toma, ya no hay ningún problema. Entonces el niño ya sabe la sazón de su mamá, ¿no? Por eso es que siempre preferimos, y no me podrán negar, que preferimos siempre la comida de mamá. Cuando las personas que están casadas, las personas que ya han formado parejas, que se han ido a otro lado, no encuentran diferente o encuentran muy diferente la sazón de otro lugar y cuando regresan a su casa y dicen, no hay nada mejor que la comida de mi mamá, ¿no? Para cada hijo, para cada familia es lo más importante. Entonces, miren, ¿por qué? Porque ya aprendemos desde que estamos en el vientre materno. Después, cuando ya nacemos, lo primero que aprendemos es a tener hambre y a tener frío. Por eso, ¿cómo nos comunicamos? Cuando el niño nace, ¿qué es lo que hace? Llora. Llora, claro, llora.
empieza a llorar porque dentro de su llanto dice, tengo hambre, tengo frío, ¿por qué me sacaron? ¿Quién me va a abrigar? Y llora, y cuando el niño lo colocan en el pecho de la mamá y escucha los latidos, entonces se calma. Y eso también está comprobado, que con los latidos de la mamá, con el ritmo del latido, se tranquiliza. Ha estado 9 meses dentro del vientre materno escuchando la digestión de su mamá, ha estado escuchando los latidos, la respiración, ¿no? Todo. Entonces, pues por eso. Después empieza los primeros meses, aprende a comunicarse. No dice, hola, ¿cómo estás? No hablan, ¿no? Sino que ellos empiezan a hacer sus famosos gorgojeos, el famoso agú, ¿no? Esa es su forma de comunicarse. Aprenden a partir de los 3 meses ya de nacidos, ya saben lo que es causa-efecto. ¿Qué significa? Tú a un niño, por ejemplo, lo dejas llorando, llora, 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 y tú dices, ay, pobrecito, qué pena, no quiero que llore. Lo cargas y para la próxima vez va a ser el niño ya sabe, ah, no, yo lloro, me cargan. Y se habrán dado cuenta que, por ejemplo, los niños que lloran, lloran y los dejan a pesar de que lloran, ya para la próxima vez ya no va a llorar tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se resignó y dijo, ah, no, no me hacen caso, ¿no? Entonces miren cómo es la evolución del ser humano, ¿no? Por eso digo, es tan maravilloso lo que viene a ser la naturaleza en nosotros, que a veces me sorprende que a veces muchas personas cometen ciertos delitos que nos quitan esa condición humana, ¿no? Que en vez de evolucionar pareciera que estuviéramos retrocediendo. Pero bueno, en este caso la educación es algo evolutivo. Y así pasamos, por ejemplo, a ser más grandes, aprendemos a caminar, aprendemos a correr, aprendemos a hablar, llegamos al colegio, pasamos por todo lo que es inicial, primaria, secundaria, y aquí nos encontramos en lo que es la educación superior, ¿no? Vamos evolucionando. ¿Por qué? Porque queremos también progresar, ¿no? Y eso es parte de la educación. ¿Va a modificar nuestra conducta? Por supuesto que sí. A medida que nosotros vamos aprendiendo, vamos modificando nuestra forma de vida para bien. Sí, dime esto. Profesora, mi consulta es y las personas que, bueno, por abuso sexual llegan a quedar embarazadas y quedan embarazadas, ¿qué recepcionarían si a los bebitos? Ah, ¿Rechazo? ya, Obviamente que la sí. mamá siente rechazo, pero el bebé, Ya, mira, ¿qué pasa? Como es un niño no deseado, ¿no? Ha sido producto de violencia, entonces la mamá, por esa sensación de cólera, si continúa con el embarazo, entonces por esa sensación de, ¿cómo se podría decir? De esa sensación de frustración, de cólera, de tristeza por lo que le ha sucedido. Entonces lo hace manifiesto. A veces le dice a su propio bebé en el vientre, ¿no? Ay, yo no quería tenerte. Y eso, sí, como tú dices, lo recepciona el bebé, ¿no? Y cuando nace el niño también rechaza a su mamá. A veces puede manifestarse, por ejemplo, que el niño no quiere lactar. ¿Por qué? Porque esa es una forma de manifestar su rechazo hacia su madre, que tanto lo ha rechazado mientras ha estado durante la gestación, ¿no? Sí, sí se puede dar. O si ya, no, en llanto, ¿no? ¿Mm? O sea, sí, sí existe, ¿no? Tanto por parte de la madre como por parte del niño. Lamentablemente se dan ese tipo de casos. Ujú. Ya, listo, muy bien. Después, como les decía,
la importancia de la educación es modificar nuestras conductas, ¿no? A través de conocimientos y experiencias que se adquieren de diferentes formas y medios. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a adquirir estos conocimientos, esta educación, a través de conocimientos científicos, o sea, por ejemplo, como lo estamos recibiendo en estos momentos, ¿no? Ustedes se están educando, ustedes están recibiendo una formación profesional con base científica, o sea, lo que nosotros les enseñamos no lo hemos inventado, sino que viene de años de práctica, viene de años de conocimientos, de libros, de investigaciones, ¿no? Entonces, a través de ese tipo de conocimientos y también de la experiencia, ojo, por eso dicen, más, como reza el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la persona, cuando ha tenido bastante experiencia, ya puede analizar en qué se ha equivocado anteriormente, ¿no? La experiencia nos enriquece muchísimo. No solamente es leer, ¿no? No solamente es de repente investigar, sino también es importante experimentar, realizar, ¿no? Lo que viene a ser por ejemplo, una actividad, vivir esa experiencia. Por ejemplo, a ver, un ejemplo práctico. Si tú le dices a un niño, ¿no? Claro, algunos sí hacen caso, eso sí, indiscutiblemente, pero si tú le dices al niño, no vayas a tocar ese florero, se puede romper. ¿Y qué hace el niño? Va y lo toca el florero. Exacto. ¿Por qué? Porque quiere experimentar, ¿no es cierto? A ver, ¿será verdad? Lo toca y da la casualidad que se cae y se rompe. Y el niño, castigado, ya sabe ya que para cada acción tiene una reacción. ¿Experimentó? Sí, ya experimentó. ¿Sabe que hay cosas que se pueden romper? Sí, cosas que se pueden romper. Y también sabe que puede recibir un castigo por no hacer caso. Entonces, ¿aprendió por leer en algún libro, en algún texto? No, lo aprendió mediante la experiencia, ¿no? Entonces, la educación así de esa manera también es válida. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda o algún aporte de repente que quieran hacer en esta parte? ¿O ha quedado claro la idea que les quiero hacer llegar? Ha quedado claro, mi. Sí, profesora. Ya. Sí, todo claro, profesor. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Como dicen aquí, la educación puede ser de 4 formas. Una, de manera formal, de manera informal, de manera consciente y de manera inconsciente. Por ejemplo, de manera formal, ¿qué significa? Que está dentro del reglamento, dentro de las reglas. Por ejemplo, cuando ustedes han llevado el colegio, viene a ser un tipo de educación formal. ¿Por qué? Porque ya está previamente organizado, ya está planificado, ya se sabe qué materiales y qué actividades se van a realizar durante esos años, ¿no? Han pasado por lo que es la educación básica regular, inicial, primaria, secundaria. Muy bien, ese ha sido un tipo de educación formal. Educación informal, por ejemplo, lo que ustedes aprenden en una charla educativa. Informal, se les convoca a una reunión y bueno, ya se les va a dar una charla acerca de dengue. Si bien es cierto, está planificado por el personal de salud, pero a ustedes se les invita a formar parte de esta charla, ¿no? De este tipo de educación, que va a ser de repente en un local, que puede ser de repente también en el mismo puesto de salud,
o puede ser inclusive en una carpa, ¿no? De repente es en una campaña de salud. Entonces, ese tipo de educación es informal. De manera consciente, lo que ustedes están haciendo también. ¿Cómo es una educación consciente? Yo me educo porque quiero aprender más. Por ejemplo, ustedes están estudiando enfermería, es un tipo de educación consciente. Lo hacen porque quieren aprender, porque quieren capacitarse, porque quieren tener una profesión, ¿no? De manera inconsciente, por ejemplo, en el caso de la experiencia, el ejemplo que les dije hace un momento del niño que tocó el florero, ¿no? Aprendió de manera inconsciente, como se dice, a la mala, ¿no? Aprendió a la mala, pero aprendió. ¿No es cierto? Entonces, la educación puede darse de diversas formas. Como les vuelvo a repetir, no significa que educar va a ser solamente a través de libros, de páginas de internet. No, hay diferentes formas para poder educarnos, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, si nosotros accedemos al internet, hay que tener en cuenta a qué tipo de páginas nosotros vamos a ingresar. No puede ser a cualquiera porque no todas tienen la información verdadera. Ya, no todos, no en todos los casos te brinda la información verdadera. Listo. Entonces, vamos a ver este esquemita. Vamos a darnos cuenta que siempre se va a dar un continuo salud-enfermedad. Ya, como les decía, nosotros nos encontramos aquí aparentemente en esta zona neutral. Cuando nuestra salud es positiva, entonces nuestra salud es óptima, es adecuada. No está afectada ni en la parte física, ni en la parte psicológica, ni tampoco en la parte social. Estamos ok, estamos muy bien. Pero tenemos también el otro extremo, el otro lado, ¿no? Cuando de repente tenemos la pérdida de la salud, empezamos a enfermarnos y si no nos cuidamos, inclusive podemos llegar hasta lo que es la muerte. Los determinantes de salud. Vamos a ver qué son los determinantes de salud y esto les va a servir para más adelante cuando ustedes hagan sus trabajos acerca de lo que son las enfermedades, ¿no? Los determinantes de salud. ¿Qué cosa vienen a ser los determinantes de salud? Los determinantes de salud vienen a ser un conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que dan lugar al estado de salud de los individuos y de la comunidad. ¿Qué significa eso? O sea, lo que nosotros estábamos hablando, que todo lo que me rodea puede afectarme, sí, de repente en menor o en mayor grado, ¿ya? No necesariamente todo me va a afectar para mal. Hay cosas que sí son positivas, ¿no? Pero hay cosas que sí pueden producirme enfermedades, que pueden producirme problemas de salud, ¿ya? Los determinantes de salud son los siguientes: la biología, o sea, lo que es parte de mi cuerpo, los estilos de vida, el medio ambiente y el sistema de asistencia sanitaria. A ver, vamos a resumir un poquito acerca de cada uno. La biología, ¿a qué se refiere? La biología se refiere a, por ejemplo, las enfermedades de mi familia, por ejemplo, ¿no? La herencia genética. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si yo en mi familia, mi mamá, mis abuelos han sufrido de diabetes, yo tengo la probabilidad de sufrir de diabetes. Entonces, yo les pregunto, ¿voy a sufrir sí o sí de diabetes o existe una probabilidad nada más? Una probabilidad, creo. Una probabilidad mínima nada más. Muy bien, existe una probabilidad nada más.
¿ya? Siempre hay que pensar eso. Tengo que analizar qué enfermedades tengo dentro de mi familia. A ver, por ejemplo, yo les cuento en mi caso. En mi caso, por ejemplo, mi mamá sufre de hipertensión, sufre de asma, por parte de mi mamá ha tenido antecedentes familiares de cáncer de mama. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo, ojo, ojo, alerta, alerta, tengo que encender mis alarmas para no sufrir las mismas enfermedades, ¿no? Indiscutiblemente y lamentablemente, mejor dicho, heredé el gen del asma. Entonces, ¿tengo problemas asmáticos? Sí. Eso no lo pude evitar, pero ¿puedo evitar, por ejemplo, el tener hipertensión? Sí, puedo evitar. ¿Puedo evitar desarrollar cáncer? Sí, también puedo evitar desarrollar cáncer, teniendo un buen estilo de vida. Ojo, el hecho de que de repente existe historia familiar de cáncer dentro de mi familia no significa que yo la voy a tener sí o sí. ¿Existe un riesgo? Sí existe un riesgo, pero no es algo seguro, ¿ya? Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Eso es en cuanto a la biología. Los estilos de vida. En el caso de los estilos de vida, ¿qué incluye? Incluye la alimentación, incluye lo que es la actividad física, incluye, por ejemplo, también el hecho de los malos hábitos, ¿no? O sea, si la persona fuma, si la persona bebe, ¿no? Toma, ¿no? Le gusta el alcohol. Si de repente también incluye dentro de los estilos de vida la higiene. Ojo, es muy importante la higiene. Incluye el descanso y el sueño. Eso es muy importante. Esos son los estilos de vida. ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Cómo, si verdaderamente voy a analizar, estoy haciendo ejercicio? El simple hecho de caminar, de hacer actividad física, va a ayudarme a mí en evitar muchas enfermedades, ¿no? Ya el día viernes vamos a explicar un poquito más detallado cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, en el descanso y el sueño. En el descanso y el sueño, el hecho de que yo duerma no significa que estoy descansando. Ojo. Ojo, como se dice, ojo al piojo. Hay que tener en cuenta eso. El hecho de que mis ojos se cierren ya por cansancio no significa que mis órganos, que mi cerebro va a descansar. Hay ciertos factores que pueden alterar mi descanso. ¿Cuántos de ustedes de repente se despiertan en plena madrugada? ¿Cuántos de repente, muchos de ustedes tienen indigestión durante la noche? ¿Cuántos de ustedes se levantan a miccionar de repente durante la noche? ¿Cuántas veces? De repente no pueden descansar por la preocupación, porque están con el televisor prendido, con la radio, todas esas cosas, miren, son pequeñas cositas que se van acumulando y que también nos pueden afectar, ¿ya? Son así, cosas pequeñas que con el pasar del tiempo, al final nos puede hacer daño, ¿ya? Y claro, al principio no vamos a sentir absolutamente nada, ¿no? Cuando somos jóvenes decimos, ay, a mí no me va a pasar eso. ¿Qué me va a pasar? No, eso es mentira. Pero después cuando se acumula, después ahí vemos las consecuencias, ¿no? Listo. Después, ¿qué les dije? Acerca de los malos hábitos. Persona que fuma cigarrillos, persona que bebe, ¿no? Tiene tendencia a muchas enfermedades. Creo que es la base de todas las enfermedades, el alcohol y el cigarrillo, ¿no? Después también la alimentación. Ya, justo estaba diciendo de la alimentación, ¿no? De la alimentación hay que saber balancear. No significa o no es igual alimentarse que nutrirse. Son dos cosas muy diferentes. No todo lo que tú comes, no todo lo que los alimentos que tú consumes te nutren,
no siempre, ¿no? ¿Ya? Y la higiene de la cavidad bucal, la higiene personal, es muy importante también para evitar enfermedades. Y aparte que eso va a permitir que la persona se sienta fresca, se sienta cómoda, ¿no? ¿A quién le va a gustar estar de repente, estar trabajando, estoy trabajando en el campo y empiezo a transpirar, ¿no? Y llego a mi casa y así con todo la ropa transpirada, sudada, voy y me echo a dormir. ¿Quién se va a sentir cómodo así? No creo, ¿no? Entonces, también la higiene es parte de los estilos de vida, ¿ya? El medio ambiente, en el caso del medio ambiente se refiere todo lo que me rodea, todo, absolutamente todo. El sistema de asistencia sanitario, si es que yo puedo acceder a los sistemas de salud. Primero, ¿tengo seguro? Segundo, ¿qué tipo de seguro tengo? ¿Es salud? ¿SIS? ¿O no tengo seguro? ¿O tengo de repente un tipo de seguro particular? ¿Ya? Entonces, todo eso va a influir, ¿no? Todo eso influye hasta el sistema de asistencia sanitaria. Si de repente vivo en un lugar alejado y no hay postas cerca, ¿a dónde voy cuando me enfermo? ¿Cómo puedo acceder? ¿Tengo que caminar? ¿Voy de repente en movilidad? O quizás si se presenta una emergencia, se ha dado casos, pues, ¿no? Y nosotros también hemos visto que se han trasladado en el caballo, en la mula, ¿no? Hasta en el tractor. Ahí en los lugares más alejados, toda movilidad es buena, con tal de que llegues, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedo acceder yo? ¿Es verdaderamente accesible el sistema de salud o es que para mí es difícil? ¿Se puede atender mi familia? Todo eso nos tenemos que preguntar. Y eso, como les digo, alguno de estos puede determinar si yo sigo sano o de repente me enfermo. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces hasta aquí vamos a llegar para después continuar el día de mañana. A ver, voy a pasar asistencia a los que de repente faltan. A ver, ingresó Arellán Chávez, Balboa Quisperima. Presente, Miss. Buenas noches. Listo, Balboa, muy bien. Ingresó Coica Contreras. Chávez Alvarado ingresó. Muy bien. Dagua Díaz. Díaz Lozano Emérita. Gómez Quinto. González Quispe. Presente, Miss. Ya, muy bien, González. A ver, Marquina Calle. Marquina Calle sí estaba, ¿no? Muy bien. Obregón Peralta también se encuentra. Ochavano Janampa. Presente, Miss. Buenas noches. Listo, muy bien. Pariacuri Pérez. Pérez Caicho. Quispe Curo. Rojas Ortiz. Torres Ataipoma. Vargas Prado.
Y Seguier Oliden. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy y ya nos encontramos el día viernes, ¿ya? Díaz Lozano, Natalie, sí, dime. Miss, a mí no me llamó la lista. Buenas noches. ¿Cómo que no, hija? Si al inicio tú me dijiste presente. Miss, hay 2 días Lozano. No era yo. Sí, ya sé, por eso te pregunté y tú me dijiste Natalie. Sí, Miss. Ajá, claro. A quien estaba llamando era a Díaz Lozano Emérita. Ujú. Ya, Sí, muy Miss, bien. gracias. Ok. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Listo, muy bien. Entonces, nos encontramos el día viernes, chicos. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora, cuídese. Igualmente, Buenas noches. cuídense. Buenas noches, profesora.